Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendice con bendiciones de lo alto. Nuestro Dios sigue siendo fiel, nunca ha cambiado y nunca lo hará, porque su naturaleza es eterna y por lo tanto, pues solamente adoramos, exaltamos y glorificamos a este Dios de deidad, que es el don de toda buena dádiva. Por lo tanto, sean todos bienvenidos a este tiempo que pasaremos juntos en la presencia del Señor a través de las meditaciones que estamos llevando a cabo. Gracias a Dios porque terminamos la primera y segunda epístola de Tesalonicenses, la cual ha sido de grande bendición, pues es la palabra de Dios. Y continuamos con la palabra del Señor. Continuamos todavía trayendo a ustedes, exponiendo lo que es la palabra del Señor. Es nuestro único objetivo, nuestro único propósito de estar aquí. Lo he dicho, lo repito, que solamente estamos aquí para dar a conocer el nombre de Cristo Jesús. Y a este muerto y crucificado, mas resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y nuestra esperanza, la promesa que tenemos de que un día Él regresará por su iglesia. Y por lo tanto, debemos estar preparados para ese día. Pues yo le invito en estos momentos de que usted tome su Biblia y la abra ahí en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, estaré compartiendo el capítulo 1, versículo 1, versículo 5. Ahí estaremos iniciando esta nueva aventura, estos nuevos pasos que estaremos dando en el caminar a través de la palabra del Señor, la cual nos dice así el apóstol Pedro. Dejamos un poco a Pablo para continuar con Pedro. Dos personajes, dos varones, dos pilares de la iglesia primitiva, dos varones a los cuales nosotros tenemos mucho que aprender de ellos. Y dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación del Ponto de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser raciados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmerecible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. Tanto el apóstol Pablo como Pedro fueron contemporáneos, pues aún todavía vivía Pedro cuando Pablo comenzó su ministerio. Recordemos que el apóstol Pablo, él no caminó con Jesús, o más bien, él no fue parte del ministerio aquí en la tierra de Jesús. Pablo no estuvo caminando directamente con Jesús. Tal vez, en alguna manera u otra, Pablo conoció a Jesús. Pues Pablo vino a conocer de Jesús ya cuando éste había muerto. Por lo tanto, sin duda alguna de que estos dos eran contemporáneos en cuanto al tiempo. Pero en el tiempo de cuando Jesús comenzó su ministerio, Pablo era uno de los fariseos, aquellos que se oponían rotundamente en cuanto a lo que era la presencia mesiánica en aquellos tiempos. Y por lo tanto, Pablo viene y conoce a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. De hecho, Pablo se menciona por primera vez cuando la muerte de Esteban. Y de ahí comienza ya el Señor de alguna manera u otra
ya estaba comenzando, trabajando en el corazón del apóstol Pablo. Pero interesante de que aunque ellos comenzaron sus ministerios en diferentes, no etapas, sino diferentes situaciones, circunstancias, miramos de que ahora ambos concuerdan en todas las doctrinas. Y por lo tanto aquí comienza el apóstol Pedro diciendo que él es apóstol de Jesucristo. Queda claro de que él dice que él es apóstol de Jesucristo, un servidor de Cristo. Y aquí nos dice Pedro a quién él está escribiendo esta carta o esta epístola. Dice a los expatriados. En aquellos tiempos, cuando escribió aquí esto, la iglesia estaba en especiación, ya se había expatriado, ya se habían ido de Jerusalén. Y por lo tanto, aquí comienza el apóstol Pedro diciendo a las iglesias que estaban en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Eran iglesias que estaban en diferentes regiones, diferentes países. Y por lo tanto, Pedro se dirige a ellos. Dice que elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación. Interesante que el apóstol Pedro aquí comienza mencionando aquí a los elegidos, a los que han sido apartados, a los que han sido santificados. Esta epístola fue enviada a una iglesia de creyentes, cristianos, redimidos por la sangre de Cristo Jesús. A eso se dirigía. Dice que elegido de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Esta es la introducción que usa el apóstol Pedro para introducir su epístola universal. Se dice universal porque no fue dirigida específicamente a una iglesia, como Pablo. Él se dirigía a iglesias, por ejemplo, a la iglesia tesalonicense, la de Éfeso, de Colosenses, así sucesivamente. Pedro no fue un fundador de iglesias, Pablo sí. Por eso Pablo se dirigía aquí a las iglesias en las cuales él ya había estado anteriormente, que él conocía personalmente. Como Pedro no fue un fundador de iglesias como el apóstol Pablo, él está escribiendo a iglesias que ya estaban formadas, que ya han sido formadas, no por él, sino por creyentes, tal vez a las mismas iglesias que Pablo ya había fundado, había trabajado. Pero podemos mirar aquí cómo es que están trabajando juntos, tenían una misma meta, una misma visión, un mismo objetivo, un mismo propósito. Y era esto de edificar la iglesia de Cristo Jesús. No importa quién la haya comenzado, quién la haya iniciado. Ellos, en este caso, Pedro estaba solamente plantando las sanas doctrinas. En este caso aquí, la doctrina de la santificación, como menciona aquí. La doctrina de la santificación, la doctrina de la elección, la doctrina de la gracia. Y lo dice el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gracia y misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y aquí el apóstol Pablo deja a un lado la palabra elección y aquí utiliza para renacer. Aquí está diciendo que en Cristo Jesús nosotros hemos nacido de nuevo. Pablo utilizó muchas veces esta expresión o ese término para referirse a aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador de sus vidas. Aquí Pedro está diciendo, nos hizo renacer para una esperanza viva. Miramos que esta esperanza que el apóstol Pedro usa aquí no es una esperanza muerta,
sino una esperanza viva. Mucha gente tiene fe y tiene esperanza, pero está muerta. Tiene una fe muerta, por lo tanto lo lleva a tener una esperanza muerta. En realidad son personas que no tienen claros sus objetivos, porque su fe, su esperanza, no están sentadas o basadas en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuestra esperanza está basada en la resurrección de Cristo Jesús de los muertos. Mire que Cristo Jesús vino y murió. Pero si Cristo Jesús no hubiese resucitado, vano sería nuestra fe. Eso dice el apóstol Pablo. Pero como Cristo resucitó, nuestra esperanza es una esperanza viva. Porque creemos en un Dios vivo, en un Dios que vino y murió y resucitó. ¿Y qué quiere decir con eso? Pues que venció al enemigo número uno del ser humano, y este es la muerte. Y es por eso que nosotros los cristianos, la muerte para nosotros no significa más que solamente un paso a la eternidad. Es más, la muerte para nosotros, lejos de ser de tristeza, viene a ser de gozo y de alegría. Porque el apóstol Pablo dice, porque para mí el morir es Cristo porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, para nosotros la muerte es de mucha ventaja. ¿Por qué? Porque dejamos este cuerpo que está materializado, está viciado al pecado, y no solamente eso, es un cuerpo temporal. Y cuando morimos, llegamos a tener ese cuerpo celestial que es eterno. Esa es la esperanza viva que dice aquí el apóstol Pedro, cuando dice que la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nosotros nos gozamos al saber de que tenemos a un Dios que venció la muerte. Y aquí dice, para una herencia incorruptible. Aquí ya utiliza otro término. Aquí dice que hemos recibido una herencia. Anteriormente, antes sin Cristo, no teníamos nada. Éramos pobres, ciegos y desnudos delante del Señor. Ahora no, ya hemos sido recibidos, porque hemos recibido la gracia de Cristo Jesús. Hemos sido adoptados como hijos suyos. Y por lo tanto, aquí dice que ya hemos recibido una herencia. Y esta herencia dice que es incorruptible, incontaminada e inmerecible. Me gustan todos esos términos que usa aquí el apóstol Pedro para profundizar más esto, lo que es la salvación en Cristo Jesús. Tenemos una herencia que es incontaminada e inmerecible y reservada en los cielos para vosotros. Nosotros no merecíamos ser salvos, mucho menos ser adoptados como hijos de Dios. Pues la Biblia nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Él les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Él nos da ese derecho que no teníamos, pero Él nos lo ha dado por su pura gracia. Y es lo que está diciendo aquí, que nosotros no merecíamos tan grande regalo que es la salvación. Y también es la adopción de la herencia que tenemos de la familia del Señor, ser parte de la familia del Señor. Dice que es reservada en los cielos para nosotros. Interesante que esto está reservado en los cielos para nosotros. No está aquí en la tierra como muchos dicen. Algunos dicen que el paraíso está aquí en la tierra. Nah.
para nada. Aquí está diciendo que está reservado para nosotros en los cielos. Para no entrar en problemas o en polémica, donde quiera que sea, vamos a estar en un lugar que el Señor ha preparado para nosotros. Pero aquí dice que es en el cielo. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Nosotros somos guardados. Satanás no nos puede tocar. Satanás ya no tiene ninguna potestad sobre el creyente. No tiene. Porque nosotros pertenecemos ya al Señor. Nosotros ya somos sellados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, Él no tiene ninguna potestad. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Cuando se refiere aquí para la salvación que está preparada para los tiempos postreros, aquí se refiere, por supuesto, para la venida de Cristo Jesús. Es cuando los creyentes, los redimidos, los que son salvos en Cristo Jesús, en verdad vamos nosotros a disfrutar de esta herencia incorruptible y inmerecible cuando estemos en la presencia del Señor. Ahorita nada más nos gozamos al saber que tenemos estas promesas maravillosas. Ahorita solamente disfrutamos de lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Y eso nos debe dar gozo, alegría, satisfacción, porque nosotros hemos creído en un Dios vivo. Y el apóstol Pedro, cuando escribe esta epístola a estas iglesias, los dice porque estaban pasando por tribulaciones, por problemas. En algunas regiones ya había persecución. De hecho, en Jerusalén ya se había iniciado, ya había comenzado la tribulación. Ya la mayoría de los creyentes que estaban en la iglesia ya habían sido esparcidos, ya habían sido pues sacados de su conforto. Y por lo tanto, Pedro está aquí una vez más animando y motivando a la iglesia con estas palabras. También nosotros debemos motivarnos al saber de que nuestra esperanza, nuestra confianza está depositada en aquel que nos la ha dado, y este es Jesucristo, y es un Dios vivo. Amén. Pues que Dios me lo bendiga grandemente. Estaremos pues así llevando a cabo nuestras meditaciones en primera y segunda de Pedro. Que sin duda alguna que el Espíritu Santo va a tener y tiene muchas promesas, muchas cosas que nos tiene que decir, nos va a enseñar. Amén. Pues que Dios me los bendiga grandemente. Vamos a orar. Pues amado Padre y poderoso Jehová, la alabanza, la honra y la gloria sea para ti. Tú eres nuestro Dios, y qué Dios hay como tú. Fuera de ti no hay nadie. No hay nada que nosotros deseemos, no más que tu gloria y la esperanza que tenemos de que un día estaremos contigo. Bendice a cada hermano, a cada uno de aquellos que han de escuchar. Permite que tu palabra, Señor Santo, pueda, Señor, germinar y crecer y dar frutos en los corazones de cada uno de nosotros, y podamos crecer en nuestra vida espiritual. Porque te lo pido todo en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me la bendiga grandemente.